Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que os cuento el día que conocí al hermano de un jugador NBA en una cita Tinder. Hoy tenemos un episodio diferente. No hay análisis, no hay táctica, no hay claves de los equipos, pero sí que haremos hoy sección de noticias, que es algo que me gusta hacer, y ya sabéis que con estas probaturas que estoy haciendo en las últimas semanas, pues bueno, no hemos tenido ni sección de estadísticas ni sección de noticias. Pero lo dicho, hoy tenemos algo distinto, un episodio diferente. Os dije que contaría esta anécdota antes de los playoffs, porque eso es una historieta. No penséis que va a ser algo súper loco. Es más bien una curiosidad. Para los que entráis seducidos por quién será el jugador NBA, que yo estuve con su hermano, hablamos mucho, por supuesto, tanto de la carrera del hermano que estaba en la NBA, como del que estaba en Madrid, conmigo, ¿de acuerdo? Que él también era entonces, ahora no lo sé, pero en ese momento él también era jugador profesional. El hermano en la NBA no se trata de una estrella, no se trata de ni siquiera un jugador de larga y buena carrera, como titular o como jugador suplente o complemento o jugador de rol. No. De hecho, si el hermano que estaba en la NBA es conocido por algo, el recuerdo que ha dejado en la NBA es por ser un auténtico pufo del draft. Pero ya os digo que la historia fue curiosa. Y hoy os la cuento. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Estábamos en finales de septiembre de 2020, inicios de octubre, no sabría deciros el día concreto, pero sí que fue un viernes por la noche. Por aquella época eran los meses posteriores a la cuarentena, y es cierto que seguía habiendo muchas restricciones de gente en mesas, de número de personas que podían estar sentadas en una mesa, al mismo tiempo también de mesas que podían estar en las terrazas, de sitios también que estaban muchos cerrados. En fin, las opciones de ocio, como todos sabemos, estaban reducidas precisamente cuando el cuerpo pues te pedía un poco de jaleo después de esos meses en casa, ¿no? El caso es que por aquel entonces un amigo y yo le dimos caña al Tinder y aprovechábamos pues para hacer planes, para montar citas y para quedar con chicas. Que por cierto, porque alguno ya me había preguntado, la cita no era con el hermano del jugador NBA. Coincidimos, pero no era con él. De hecho, yo fui con un amigo mío, que alguno podrá pensar, oye, pues una cita de 3, en la intimidad, que cada uno haga lo que quiera. Pero lo cierto es que, tanto el amigo, que cada uno haga lo que quiera. Pero lo cierto es que, el amigo, el hermano del jugador NBA, fue un sujeto inesperado en esta historia. El caso es que yo, hablé con una chica, vamos a llamarla Maite, por ejemplo, y me dijo que estaba organizando ella y su compañera de piso unas copas en su casa. Que no iba a ser un número loco de gente, pero que como no se podía salir, no había discotecas, todo cerraba pronto, todavía había... Entiendo que en ese momento todavía estaba instaurado el toque de queda, ¿no? O la hora de límite de volver a casa, no lo recuerdo ahora exactamente, entiendo que no. No, entiendo que no, que eso fue anterior. Bueno, el caso, eso es secundario. No había discotecas, todo cerrado, demás, y ya dijo, oye, pues la idea es echar la noche en mi casa con unas copas. Y me dijo, oye, habla con algún amigo tuyo y veniros los dos. Se lo comenté a este amigo mío, que de este se puede decir el nombre sin problema, se llama Luis. Y fuimos para allá un viernes noche, que además lo estaba pensando ahora de contexto, digo, oye, pues por aquel entonces estábamos en la fase final de los playoffs. Entiendo que todavía, dependiendo de si era septiembre o octubre, pero estábamos en la fase final de los playoffs, incluso ya en finales de la NBA entre Lakers y Miami. El caso, mi amigo y yo, cogimos el metro, recorrimos la mitad de Madrid porque encima no nos pillaban muy cerca y llegamos al piso. Pues oye, Maite, muy maja, una chica muy guapa, y luego tenía una compañera que además era un poco como la noche y el día
en cuanto a estilo, personalidad, rasgos, todo, todo. Además, una de ellas era alta, Maite era una chica alta, y la compañera, que la vamos a llamar Estela, por ejemplo, en homenaje a Estela Reynolds, musa del destape, no porque, bueno, fuese como Estela o se pareciese a ella, quiero aclararlo, de hecho las dos chicas eran muy majas y muy agradables. El caso es que Maite me dijo, oye, que al final va a venir otro amigo de mi amiga y van a venir también pues un grupo de amigos nuestros, un grupo de chicos y de chicas. No era una bacanal, ¿de acuerdo? Ese no era el plan. No habíamos ido con esa idea, o al menos si era la idea que ellas tenían en mente, desde luego no nos lo comunicaron a nosotros. Eran unas copas, estar ahí de risas, y ya pues lo que pase. El caso es que, bueno, pues pasó un rato, nosotros estábamos ahí pues tomando una copa, charlando un poco, pues hablando de lo que se hablaba esos meses, ¿no? Todo el mundo, cuando conocías a alguien, era muy obvio y muy instantáneo el ponerse a hablar de temas relacionados con la cuarentena, con los últimos meses, en fin, todas estas historias. Fue pasando el rato y el caso es que ese otro grupo no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y estábamos pues los cuatro solos ahí en el salón de la casa. Y el grupo no llegaba hasta que la chica, bueno, pues Maite dijo, oye, que no van a venir, que han tenido un problema con tal y que al final pues se van a quedar en la casa de otro que les pilla más cerca. Yo pensé, joder, aquí la gente, claro, que no es de Madrid, que tiene los pisos, tienen una red montada de casas para copas y fiestas clandestinas, que oye, que quien pudiera, ¿no? En parte quien pudiera. El caso, ya os digo, este grupo no llegó, pero el amigo sí. Que el amigo no era otro que una persona con la que había hecho match en Tinder su compañera, Estela. Y el caso es que llama a la puerta y se asoma un tallo. El tipo era muy alto, pero es que era muy alto, muy largo y muy fino. De verdad, era muy largo, muy largo. Entró, ya os digo, era muy largo, era negro y no hablaba nada de español. Pero cuando os digo que no hablaba nada de español, es que no hablaba absolutamente nada. El tipo solo hablaba en inglés. No recuerdo si a Maite y a Estela les daba pereza. Me quiere sonar que una de ellas tampoco hablaba demasiado inglés y se me acercó, les daba pereza en el sentido de no hablaron demasiado con él durante la noche, quizás por, ya os digo, pereza de cambiar, ay, no me apetece, estoy aquí de copas, no quiero ponerme con el cambio de idioma. Y se acercó mi colega, me dice, oye tío, que yo inglés para algo básico y verme una serie en casa, bien, sin problema, pero para estar, mira el reloj y dice, son las 12 de la noche y hay que irse cuando abra el metro, pues para estar muchas horas de conversación en inglés, que somos 5 personas en la casa, pues quizás se me complica. Y al final, la persona con la que más hablé esa noche no fue ni mi colega, ni la chica con la que había hecho match, con Maite. Me pegué mucho tiempo hablando con nuestro sujeto inesperado. Y el caso es que, bueno, pues nos hicimos preguntas básicas, ¿no? Lógicamente. ¿De dónde eres? ¿Qué haces en Madrid? Nos cuenta que acaba de llegar, que no conocía ni la ciudad, ni conocía a nadie, que no tenía amigos, porque de hecho él era de otro continente. Así que, pues bueno, ya vaya un par de días allí, quería empezar a hacer algo porque es que no tenía planes y no sé si todavía no había firmado con el equipo o no había empezado a entrenar con ellos, no les conocía. Luego ya entiendo, no lo sé, que hizo contacto con ellos y que hizo amigos. El caso es que nos dijo, oye, pues me he descargado aquí Tinder pues para hacer un poco planes y moverme. Y ya nos cuenta que está en Madrid porque es jugador de fútbol y va a firmar con un equipo de tercera división. Que además, un nombre muy llamativo, que luego comento. Nos pusimos a hablar, él y yo, más pues, individualmente. Además recuerdo que estábamos sentados en una mesa, charlando él y yo. Y me pregunta, oye, ¿tú a qué te dedicas? Que hemos estado hablando mucho de mí. Y le digo, no, pues mira, yo soy periodista. Soy un friki del baloncesto y trabajo en nba.com. Y yo ahí vi que se quedó un poco así. Me dice, ¿en serio? Digo, sí. Y yo pensé, bueno, pues lo mismo le gusta la NBA, lo mismo es fan. Y me dice, joder, mi hermano está en la NBA. Y claro, yo de primeras pensé, bueno, pues su hermano a lo mejor trabaja en algo de la NBA, está en alguna academia de entrenador. Y yo, digo, sí, ¿qué hace? Y ya, no,
juega en la NBA, mi hermano está en la NBA. Y yo pero como, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que aquí, en un plan tan random, como sin más, de una chavala en la otra punta de Madrid, que me dice de venir a hacer unas copas en su casa, me encuentro con el hermano de un jugador NBA? Ya al momento conectamos cables y fue como, amigo. Además, en aquel momento su hermano sí que seguía en la NBA. Venía de jugar esa temporada anterior y de hecho le quedaban por delante pues sus últimos partidos en la competición. Ya os digo que fue pufazo, pero pufazo. De hecho, esa nueva temporada para la 2021 llegó un equipo nuevo, todavía se estaba terminando la temporada 19-20, que ya sabemos todo lo que pasó con el COVID, pero la 2021 fue la de sus últimos partidos. Llegó un equipo nuevo, jugó nada, muy poquito, 8 partidos y con muy poca relevancia de minutos y de peso y malas actuaciones. Y adiós, no ha vuelto a la NBA hasta precisamente esta temporada, porque en la 2024-2025 le hemos visto disputar 5 partidos en la G-League. Pocos minutos y mal rendimiento, todo hay que decirlo. Después de eso no sé muy bien lo que está haciendo, si está jugando, pero claro, ya este nexo y la curiosidad pues nos permitió hablar mucho de su hermano, de su familia en general, porque es una familia de deportistas, y por supuesto de él mismo, de él incluido, claro, con el que, bueno, pues de hecho estuvimos hablando, nos seguimos en Instagram y luego quedamos un día para tomar algo. Me dijo, enséñame algún sitio de Madrid. Le enseñé 2 cosas porque yo tampoco soy el mayor experto, ni él tampoco estaba muy interesado, y nos tomamos un par de cervezas. Luego no hemos vuelto a tener contacto, le he buscado por internet, y ya os digo que tampoco tengo claro si él ahora, o sea, con el que estuve yo, sigue jugando o no al fútbol, pero la noticia saltó en la prensa, en la noticia de su fichaje, sobre todo porque era llamativo, porque venía a firmar con el Flat Earth Football Club, con el, bueno, cuyo presidente era entonces Javi Pobes, que ha sido bastante viral en las últimas semanas, el entrenador terraplanista. Pues el hermano del jugador NBA, es decir, con el que estuve yo en esa cita Tinder, venía para jugar en ese equipo. Estuvimos hablando mucho de deporte, del país de origen de su familia, del país donde él había residido principalmente, que era Australia. De hecho, venía de jugar al fútbol en ese país. Y oye, pues la verdad es que nos llevamos muy bien. Ya os digo, hablamos un poco de todo, conversación muy centrada en deporte, de su hermano, de la carrera NBA que había tenido, de los equipos en los que había estado, que hombre, que no le estaba yendo bien, pero que, joder, pues él no me hablaba mal, ¿no? Lógicamente me decía, joder, está en la NBA, pues sí, no le está yendo bien, pero mira de dónde venimos y mira cómo nos está yendo a todos, que dices, joder, pues si eres una familia que viene además de un país donde habéis vivido, o incluso antepasados tuyos han vivido atrocidades, salir de un país donde estáis mal, que os tenéis que mover a Australia porque pues, os ofrecen mejores condiciones de vida, el hecho de que varios de tu familia estén encontrando huecos, aunque sea como pufo del draft, pues hombre, para gente que ha pasado muchísimas penurias, obviamente ellos querrán hacerlo mejor, pero tristes desde luego no estaban. El caso, ya os digo, la noche mereció la pena solo por eso, aunque claro, él no había ido allí para charlar conmigo. Porque al final, mientras el hermano y yo nos entendíamos, y Maite y Estela aparecían y desaparecían, estaban un rato con nosotros, se tomaban una copa, luego se iban al cuarto una de ellas, en fin, iban por ahí danzando. Lo cierto es que Estela habló poco con el sujeto inesperado. Y yo en determinado momento me pasé un poco de chulo con Maite, la piqué demasiado, y en determinado momento de la noche, ya cuando eran como las 4 o 5 de la mañana, bueno, me hizo el buyout y ella se fue a descansar. Sin embargo, aunque para mí lo más destacado de la noche fue la conversación con este hermano del pufo del draft, creo que él se acordará de la noche por otros motivos. O al menos que yo no fui lo más interesante de su noche. Porque aunque no habían intercambiado muchas palabras, a Estela le llamó la atención esas proporciones y esa longitud del sujeto inesperado.
que pues mientras mi amigo y yo a determinada hora cogimos las cosas y nos fuimos a la calle, él sí se quedó en la casa para jugar un partido. Mi amigo Luis y yo bajamos a la calle, decidimos esperar para coger el metro, eran ya como las 5 y algo de la mañana, y bajamos andando. Lo cierto es que estuvimos riéndonos de todo porque nos lo pasamos muy bien esa noche y fue una situación muy curiosa. Además, mi amigo también, seguidor de la NBA, y haber vivido todo eso y habernoslo pasado también con este sujeto inesperado, pues oye, que nos cayó genial y como ya os digo, pues terminamos él y yo luego quedando un día. Fue una experiencia muy divertida. Y terminamos la noche, Luis y yo, bajando la Gran Vía. Una Gran Vía, recuerdo perfectamente que estaba despejada completamente. Porque eran las 5 y pico de la mañana, 6 de la mañana, y no había nadie. No había nadie. No quiero decir directamente el nombre del jugador, del hermano, pero si queréis saberlo y no lo habéis adivinado, que seguro que alguno ha pensado en su nombre, con los detalles que he ido contando, sobre todo del fichaje del hermano con el que estuve yo, de su fichaje por el Flat Earth Football Club, se puede encontrar muy fácil en internet porque hay varios artículos en inglés. Una noche curiosa, una noche divertida, que guardo con buen recuerdo en mi memoria, en la que, yendo a una cita Tinder, terminé conociendo y llevándome muy bien con el hermano de un jugador NBA. Hoy es jueves y eso en The Hustle Podcast se supone que significa que tenemos sección de noticias, aunque es cierto que en las últimas semanas, como os decía, he tenido ambas secciones abandonadas mientras sigo ajustando el tiro del canal. Aquí traigo temas que considero relevantes, pero que no suelen ser los que más llegan a la mayoría del público, al grueso del consumidor. Por ejemplo, algo que sí que llega al gran público, como la venta de los Boston Celtics, cifra récord incluida, la comentaremos en nuestro Jueves de NBA, el directo que hacemos cada jueves a las 7 de la tarde, hora española. Si no has podido verlo en directo, por lo que sea, no te preocupes porque se queda resubido. Así que lo tienes en el canal para ponértelo ahí de fondo y que te acompañe tranquilamente mi voz mientras vas al curro, estás en el gimnasio, trabajando en tu casa o lo que sea. Bueno, alguno de mi equipo hasta se pone mi voz y los vídeos para dormirse. Me lo quiero tomar como un halago. Si no, en fin. Primer tema que quiero comentar con vosotros. Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard se reúnen con Doc Rivers por los problemas recientes de Milwaukee Bucks. Aunque bueno, podemos hablar de que llevan con problemas toda la temporada. La realidad de Milwaukee sí tienes a Lillard y Giannis, pero el equipo no termina de funcionar. Es cierto que después del All-Star ganaron 7 de 8 partidos, pero ahora están en una racha de 5 derrotas en los últimos 7, y cuando grabo esto vienen de perder contra Warriors y contra Oklahoma City Thunder, aunque también en el encuentro anterior ganaron a Indiana. ¿Por qué tuvieron la reunión? Bien, Doc Rivers, el entrenador, convocó a Lillard y a Giannis para hablar en concreto de los problemas ofensivos. Y es que, según nos cuenta Chris Haynes, pues en general, el equipo no está funcionando a nivel... no es que estén funcionando muy bien a nivel defensivo, pero el problema sobre todo lo tienen en la parte ofensiva. Es donde están encontrando sobre todo los problemas esta temporada Milwaukee Bucks. ¿Qué ocurre? Yo creo que aquí se juntan varias cosas. Por ejemplo, que sigue faltando calidad en la plantilla. Luego que el encaje de las piezas tampoco creo que sea el ideal. Luego otro factor como que sí, o tienes a un Lillard que está cómodo, que está mejor respecto al año pasado, pero yo tampoco veo que Lillard y Giannis se estén alimentando, se estén ayudando o se estén explotando mutuamente lo que pueden generar entre ellos. Y obviamente parte de esta responsabilidad pasa por Doc Rivers. Y una cuestión que quedó muy clara durante su paso por los Clippers es que Rivers no es un técnico top a la hora de construir un ataque eficiente y adaptado al juego actual. Ya era algo que acusó en los Clippers de Chris Paul y Blake Griffin, pero es que luego ha seguido sucediendo.
En todos y cada uno de los proyectos que Rivers ha tenido, siempre sucede. Y en los equipos de Doc lo que vemos es que hay poco movimiento de los jugadores sin balón, que dependen mucho de situaciones de lanzamiento en parado que podrían ser mejores. Es decir, son situaciones muy simples, que por otro lado esto en ocasiones viene bien, pero depende de cómo juegue tu equipo. Y en los equipos de Doc Rivers se ve que el ataque se nota, se ve en la estadística, se refleja luego en los partidos, se nota todavía más cuando llegan los playoffs, que los ataques de Doc Rivers no son tan buenos como deberían serlo. Y le ha pasado con multitud de equipos, con plantillas muy top y con estrellas muy diferentes. En fin, yo creo que también al equipo le sigue faltando un punto de juventud, de atletismo. Y creo que en el fondo lo que necesitan es replantearse una muy seria remodelación. Muy seria, muy seria. Porque no van a ganar. No van a ganar. Seguimos con que los Charlotte Hornets pretenden buscar nuevas opciones de traspaso para Mark Williams este próximo verano, según nos cuenta Mark Stein. A ver, no es algo que deba sorprender. Pero claro, entra en su último año de contrato, le quedan solo 6,3 millones para la 25-26, y la cosa es que Mark Williams tendría que renovar antes de que empiece la próxima temporada. Así que entiendo que seguirá el camino de Josh Giddey, en el sentido de que te traspasa el equipo que te ha drafteado, el único que has conocido en tu todavía corta carrera en NBA, te traspasan antes de que empiece tu última temporada de contrato rookie. Luego lo que haces es que no renuevas cuando la mayoría de elecciones buenas de tu camada sí lo van a hacer, porque tienen que renovar el tope es el día de antes de que empiece la temporada regular, es decir, la 25-26, y tú lo que haces es que juegas la temporada sin contrato para la próxima, como le está sucediendo a Josh Giddey. Aquí la duda que tengo es ver si el entorno de Mark Williams se quiere arriesgar a esto con su historial de lesiones. Si Mark Williams juega la próxima temporada sin contrato, es porque su entorno y el propio jugador están tan convencidos de que físicamente está bien, que corren el riesgo, asumen que pueda jugar toda la temporada, siendo la temporada más importante para su nuevo contrato, sin contrato para el siguiente curso. De momento, y con la idea, por supuesto, de conseguir una renovación en verano, que tú demuestres durante el año y que renueves ya en el verano de 2026. De momento, desde el deadline, Mark Williams ha disputado 12 de 15 partidos, con promedios de 15 puntos, casi 11 rebotes, más de un tapón y 60% en tiro en 27 minutos. Charlotte sigue perdiendo, pero es que eso va a seguir así. Mucho tiene que cambiar en los Hornets para que empiecen a ser un equipo verdaderamente competitivo. Y oye, como pasa con la gente de los Hornets, como pasa con la gente de Charlotte, pues uno tiene curiosidad de ver a Mark Williams en otro tipo de entorno. ¿Qué equipos me pueden pegar para el jugador? Pues si los Lakers no quieren volver a intentarlo, que entiendo que no. Chicago podría tener sentido si mueven a Vucevic en verano. Brooklyn, si quieren apostar por él como nuevo 5. No sé si Phoenix tienen otras cuestiones que resolver, pero no sé si Phoenix a lo mejor puede intentar decir, oye, queremos mejorar de forma importante el puesto de 5, no nos importa pagar un contrato a Mark Williams porque queremos a este jugador, podemos ofrecer a Oso y Godaro como principal activo, un jugador que yo creo que tiene muy buena pinta para hacer carrera como un pivot suplente muy interesante, un jugador joven que tiene contrato. Si tienes a Diabaté, que de momento como titular yo confiaría en él antes que en Mark Williams, si tienes a Diabaté y luego tienes a Oso y Godaro, pues oye, la cosa es que te puede dar Phoenix en rondas. Pues hombre, ahí ya van un poquito más limitados. Y luego me pregunto si los Knicks tienen activos, por si Mitchell Robinson no lo hace bien en playoffs, coger y decir, oye, usamos el salario de Robinson y activos para traer a Mark Williams. Pero tampoco me termina de convencer, porque claro, es que tiene riesgo una operación por este jugador. Es lo que no termina de cerrarme. Algún equipo entiendo que querrá apostar por él, al igual que nos sorprendió que los Lakers tuviesen el traspaso cerrado. Pero al final, entre que le toca renovar, que es joven y tiene valor, pero también ha tenido muchos problemas con lesiones y ciertas cuestiones de su defensa, a mí es un molde que no me termina de convencer. Yo no iría a por Mark Williams. Veremos qué termina sucediendo y también si el otro gran protagonista del no traspaso, Dalton Knecht, termina saliendo. Y cerramos precisamente, cómo no, con una noticia de Lakers, información de Dave McMenamin en ESPN. Y es que la franquicia de Hollywood tiene que decidir qué jugadores
completan la plantilla para playoffs. ¿Qué ocurre? En las últimas semanas han tenido varias lesiones y lo cierto es que han perdido partidos. Pero a ver, tiene sentido. Si me faltan Doncic, LeBron, Finney-Smith, Hachimura, Reeves y Hayes, ¿cómo ha pasado en algún partido? Pues hombre, lo más probable es que pierda. Es que si mi rotación, como el día de Denver Nuggets, la forman Austin Reeves, Dalton Knecht, Jordan Goodwin, Jarred Vanderbilt y Alex Len, más Shake Milton, Markieff Morris, Christian Coloco y Bronny James desde el banco, pues hombre, es que no perdieron de paliza, estuvo bastante igualado para las circunstancias y de hecho tan solo terminaron perdiendo de 5 puntos al final y el primer cuarto de Lakers estuvo bastante potente. Reeves, fantástico, por supuesto. La cuestión es que hay dos jugadores, como Jordan Goodwin y Trey Jamison, jugadores muy secundarios en la liga, que pues están entrando en la rotación estas últimas semanas. Y oye, lo están haciendo bien a base de energía, a base de hustle. Y oye, suman siendo jugadores limitados. ¿Qué pasa? A Goodwin le quedan muy poquitos partidos en su contrato dual y tienen que tomar decisiones. Todo apunta a que, bueno, lo que nos dicen es que no tienen prisa, que quieran apurar ese deadline que tienen del 13 de abril, pero todo apunta a que cortarán a Cam Reddish para firmar a Jordan Goodwin, porque claro, la cosa del movimiento de Dalton Knecht por Mark Williams es que también entregabas a Cam Reddish, Charlotte le iba a cortar, y entonces tú abrías un hueco en la plantilla, no tenías que encargarte de cortar a Reddish. Pero está fuera de la rotación, no juega nada, tuvo además sus oportunidades, y oye, si puedes cortar a Reddish para firmar a Goodwin, perfecto, pero es que también podrían cortar a Alex Len para firmar a Jamison. Yo no sé si esto va a pasar porque ya habías firmado a Len, por mucho que no vaya a sumar, es que no va a hacer nada. Yo lo haría desde un punto de vista deportivo. Jamison encaja mucho más y siendo un jugador limitado, porque lo es, da más cosas que Len en cancha. Aún así, cuando lleguen los playoffs, si no hay lesiones, la rotación pasa por Luka, Reeves, LeBron, Hachimura y Hayes, es decir, el quinteto titular, más Gabe Vincent, Finney-Smith y Vanderbilt. Entiendo yo, que vamos a ver sobre todo una rotación compuesta por esos 8 jugadores. Veremos si Knecht tiene minutos. Pero tengo curiosidad por ver cómo rota J.J. Redick en playoffs. Si va con 8 jugadores, como os decía, con los 5 titulares más Vincent para rotar en el 1 y en el 2, y luego con Finney-Smith y Bando para el frontcourt, sabiendo que será o Jackson Hayes en cancha o Small Ball, esté o no Bando en acción. Quiero ver a Redick en estos playoffs, ya os digo, tengo ganas. En fin, con esto llegamos al final del episodio. Atentos este fin de semana que tenemos vídeo o podcast, si estás en audio, con Sergio Vegas. Sergio Vegas se pasa por el canal y vamos a hablar de posibles jugadores de la Euroliga para la NBA. También de jóvenes que estarán en el draft, por supuesto, pero también de especialistas, porque lo explico al inicio y lo hablamos, que con el nuevo CBA, los equipos NBA deben, y creo que lo harán, mirar más a las opciones de especialistas que te ofrece la Euroliga. En fin, a disfrutar mucho del fin de semana y nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.